Hoy hablaremos sobre la práctica número 4, la que se llama ondas estacionarias en cuerdas, midiendo la frecuencia de la onda. Como objetivo de este experimento fue determinar el valor de la frecuencia de la onda estacionaria, que básicamente es la frecuencia de la energía eléctrica que llega a nuestro campus de la Universidad del Valle de Guatemala, averiguando los valores de la tensión que producen los primeros 5 modos de vibración. Bueno, antes de hablar sobre los materiales utilizados, les voy a explicar un poco sobre lo que trataba este experimento. El punto era llegar a los 5 primeros modos de vibración de una cuerda, como se muestra en esta imagen. Para llegar a estos diferentes modos, habían variables que estaban involucradas, como por ejemplo, mientras más peso se añadía, la onda que formaba la cuerda se parecía al primer modo. Mientras se iba reduciendo el peso, la onda se parecía más al segundo modo. Mientras se quitaba todavía más, la onda se parecía al tercer modo, y así sucesivamente hasta llegar al quinto modo. El primer material, que era uno de los más importantes, era el vibrador de cuerdas de Pasco. También se utilizó una cuerda ligera de Dacron, un kit de masas Pasco, un riel de aluminio Pasco, una super polea Pasco, un soporte universal, una regla y una cámara de celular para poder documentar todas las ondas que nos iban saliendo mientras íbamos agregando o disminuyendo el peso. En vibración se utilizaron las siguientes masas. Para el tipo de oscilación número 1 se utilizó una masa de 0.53 kilogramos. Para el tipo de oscilación 2 se utilizó una masa de 0.14, el tipo de oscilación 3 de 0.062, el tipo de oscilación 4 de 0.035 y el tipo de oscilación 5 de 0.021. Con estos datos obtuvimos la amplitud, que fue de 0.737, y así poder calcular la frecuencia, haciendo uso de la ecuación número 1, despejándola, y con ello obtuvimos la frecuencia de 58.08 Hz con una incertidumbre de 3.51. Y al obtener este resultado concluimos que nuestra frecuencia sí se encontraba dentro del parámetro según la CNE en su manual de especificaciones, que nos determinaba que sí se encontraba el valor dentro de los parámetros. Además de que según íbamos quitando peso, también existía un cambio en el modo de vibración, es decir, en la cantidad de bulbos, ya que entre más aumentaba la tensión, más aumentaba la velocidad, y al aumentar la velocidad disminuía el tamaño de la onda. Las fuentes de error para este experimento fueron el criterio a la hora de definir cada uno de los modos de vibración, o sea, ver el peso que se le agregaba, si le faltaba o le sobraba, movimientos de la mesa que provocaban más o menos vibraciones. El eje de la polea no era fijo, esto podía existir un cambio en el largo de la cuerda. Supuesto, la densidad de la cuerda es menor al peso de la cuerda, la amplitud de la onda es menor al tamaño de la cuerda y la frecuencia de la onda en la cuerda es la misma que la de la electricidad. En conclusión, tenemos que la frecuencia obtenida fue 58.68 con una incertidumbre de 3 por 10 a la menos 4. Como segunda conclusión, tenemos que el objetivo de la práctica se cumplió, ya que se llegó a realizar los 5 modos de vibración. Como tercera conclusión, tenemos que la frecuencia que se obtuvo mediante el experimento sí se encuentra dentro del rango aceptable, ya que según el manual de especificaciones de la CNE, que determina el rango de difusión de la electricidad, el cual es de 60 Hz con un parámetro de 8. Como cuarta conclusión, tenemos que según el aumento de la tensión, también la velocidad aumentaba, y según el aumento de la velocidad, disminuye el tamaño del bulbo de la onda, lo cual comprobamos durante la práctica cuando disminuíamos la cantidad de peso, ya que existe un cambio en el modo de vibración, es decir, en la cantidad de bulbos. Puntos interesantes tenemos que al realizar el experimento se pudo observar que a medida que se le quitaba peso al lazo, se incrementaba la cantidad de nodos y antinodos. Llegó un punto que el peso era tan liviano que el lazo llegó a formar 5 ondas por la vibración. Se trató de llegar a una sexta onda quitándole todavía más peso, pero el lazo no era lo suficientemente largo para crear 6 o más ondas. Se concluyó entonces que si hubiéramos tenido una cuerda más
formas.